Bien, jóvenes, cuando hablemos de la pubertad, nosotros sabemos que en la pubertad, tanto los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes en esta etapa que están cambiando de la niñez hacia otra etapa de comportamiento en la vida del ser humano, muy pocas son las enfermedades que presenta. En realidad, los jóvenes, los adolescentes y los adultos jóvenes son las personas que con menor frecuencia se van a enfermar. No así los primeros extremos, que es la niñez y los adultos mayores o los ancianos. Cuando nosotros hablemos de pubertad, tenemos que tener en cuenta que dice, fíjense, lo voy a leer, la pubertad es el periodo de transición entre la infancia y la edad adulta, durante el cual se producen los cambios hormonales, somáticos, psicológicos, metabólicos, lo que llevan al individuo a completar el desarrollo de los caracteres secundarios, caracteres sexuales secundarios. Adquieren la capacidad reproductiva y establecen una identidad sexual y de género. Entonces, cuando nosotros hablamos de pubertad, estamos hablando de una transición. Es cuando nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros primos de niños sufren un cambio, ¿ya? Y van a pasar a la adolescencia. En ese periodo entre la niñez y la adolescencia existe una serie de cambios hormonales, físicos, somáticos, que se llama pubertad. ¿Qué lo caracteriza? Lo que caracteriza es ese cambio. Primeramente existe un cambio a nivel de los caracteres secundarios, primarios y secundarios, ¿ya? Y existe una aceleración en el crecimiento. De repente nuestro hijo de 9 años ya crece 10, 5 centímetros en un periodo muy corto, ¿ya? Y a los 13 años ya ha aumentado, ya creció 25 centímetros más de lo que tenía. Entonces, estas características nos llama y nos dice a nosotros, ha entrado en la pubertad, ¿ya? Pero tenemos que saber nosotros, además de eso, porque algunos padres se pueden preocupar principalmente con esto de los colegios y del bullying y otras cuestiones, donde nos dirán, mi hijo está reprimido, no está creciendo, algo no debe estar bien. Tenemos que saber que existen límites, ¿ya? Lo más frecuente se dice que entre los 3 y los 18 años, las mujercitas empiezan este cambio de pubertad, ¿ya? Vamos a darnos cuenta y siempre ustedes hagan un poquito de memoria y recuerden, las mujercitas generalmente entre los 8 9 años empiezan a crecer rapidito y de repente nos dejan ahí atrás a los hombres y no desarrollamos, ellas empiezan a criar piernas, empiezan a criar glúteos, se hacen más grandes, empiezan ya más a preocuparse por su vestimenta, por su cabello. Entonces, esos son los cambios psicológicos, los cambios sociales, los cambios físicos. Los hombres tardamos un poco más, generalmente entre los 9 y 14, y la gran mayoría por encima de los 13 años. Ya, entonces el hombre después de esa edad recién deja sus carritos, dejan sus pistolas, para empezar a juntarse con amigos y empezar a querer ir a las fiestas, a bailar. Todos esos cambios que nosotros conocemos, que todos ustedes ya lo han vivido, ¿ya? Todos ustedes ya lo han vivido, todos nosotros lo hemos vivido, entonces es solo acordarnos un poquito de qué cambio hemos tenido. El principal mecanismo que induce a la maduración puberal es la activación del eje hipotálamo hipoficiario. Una vez más vamos con endocrinología y muchas veces una imagen dice más que mil palabras. Fíjense, ¿cuáles son los cambios endocrinológicos los cambios físicos que va a presentar primeramente un joven? O sea, ¿cuál es la clínica? Para los médicos, para nosotros, lo más importante siempre es la clínica, porque la clínica es el 75% del diagnóstico. Yo siempre se los repito, no me voy a cansar, siempre se los voy a decir hasta que alguno de ustedes me diga, doctor, les cuento que en la actualidad ya no se maneja eso. En la actualidad nosotros manejamos 50-50, 50 de gabinetes y laboratorios y 50 de clínica. Pero mis profesores me enseñaron así, me lo han demostrado y se ha podido comprobar en varias veces de que la clínica es la que manda generalmente en el diagnóstico médico. Por eso hasta para nosotros decir, está en una pubertad, tenemos que tener una clínica. ¿Cuáles son los cambios en esta persona? Fíjense, el aumento de la talla, el desarrollo de las mamas o telarquia, la aparición de los vellos pubianos o pubarquia, la aparición de los vellos axilares, la aparición de la primera menstruación, ¿ya? Son los principales cambios que va a presentar la mujer, ¿ya? Y en este caso en la imagen podemos mirar el cambio en la mujer y en el hombre.
O sea, nosotros en esta asignatura, que es ginecología, hacemos más énfasis, aunque es general la pubertad para hombres y mujeres, hacemos más énfasis en los cambios que sufre la mujer. Pero tengo un comparativo. Fíjese, el cambio de la voz grave en el hombre es una de las características, ¿no? Empieza a salirle ese gallito, ese engrosamiento de voz, ya en el hombre empieza a aumentar masa muscular, de repente ese niño empieza a crecer sus pectorales, empieza a hacerse más ancha su espalda, ¿no? Él ya empieza a utilizar poleritas más apretadas, empieza a haber un desarrollo de los órganos sexuales, el pene empieza a aumentar en longitud, en diámetro, y en la mujer ya le hemos mencionado todos los otros cambios que se presentan. Ojo, cuando nosotros podemos hablar de pubertad precoz o pubertad tardía, en estos dos límites que puede servirle como un mnemotécnico 818. ¿Ya? Cuando hablemos de pubertad, 818 es el mnemotécnico, porque cuando una mujer presenta estos cambios por debajo de los 8 años, podemos estar frente a una pubertad precoz. ¿Ya? Hay aquella señora que va a venir preocupada, le dice que su hija ya está menstruando a los 7 años, va a decirle que ya le está creciendo las mamas, ¿no? Vamos a mirar la clasificación de Tanner para ver el grado de esta clasificación, y con ello nosotros vamos a poder decirle, bueno señora, no se preocupe, estamos frente a una pubertad precoz, pero se va a ir regulando, suele pasar, no es frecuente. O aquella mamá que se le va a presentar porque su hija básicamente está acomplejada porque ya tiene 17 años y aún no ha menstruado, porque su mamá aún es pequeña, porque los vellos pubianos aún no han desarrollado. Entonces, ojo, también nosotros si no menstrua, podríamos decir puede ser un himen imperforado, pero la clínica nos va a guiar, ¿no? O sea, si ella tiene ya un desarrollo físico de las características sexuales bien notorias y aún no ha menstruado, entonces, no, esto debe ser anatómico, revisamos para ver si no estamos frente a un himen imperforado, que fue tema de las clases anteriores. Hablemos de endocrinología, ¿no? La endocrinología es un tema de la medicina que personalmente no es mi brazo operativo fuerte, ¿no? Y muchos de ustedes han debido detestar cuando pasan en endocrinología y cuando empiezan a hablar de hormonas. Es complejo, pero es necesario, porque ellas son las que rigen nuestro funcionamiento. Fíjense, todo empieza en el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Les había dicho en el ciclo menstrual, hipotálamo, hipófisis y ovarios, ¿no? Porque en los ovarios y el útero es donde se va a ver estas características y estas manifestaciones. Existen dos tipos de hormonas que van a incitar a la liberación de estas hormonas que forman parte del cambio en la pubertad. Primeramente, el hipotálamo, recordando un poquito más, empieza a liberar los neuropéptidos, los KIT1, ya empieza a liberar la inhibina. Estos neuropéptidos a través de los receptores en la adenohipófisis y en la neurohipófisis van a empezar a producir a través de sus receptores, ya la hipófisis posterior va a empezar a liberar lo que significan la hormona estimulante de la folículo y la luteinizante, ¿ya? Estas hormonas, la adenohipófisis va a actuar directamente sobre lo que significa las glándulas suprarrenales, estimulando a la liberación de la ACTH, que a su vez va a empezar a producir el cortisol y la adrenalina. Ustedes saben por qué el adolescente es más acelerado, más le gusta las emociones, ¿no es cierto? De repente empiezan a gustarle los deportes extremos porque empieza a haber una liberación más elevada de los valores de la niñez en el tema de la adrenalina, la aldosterona, que en el hombre es donde se expresa con mayor intensidad. También esta adenohipófisis, ya a través de las hormonas estimulantes de la tiroides, va a inducir a la liberación de las tiroxinas y las calcitocinas, que a su vez va a
va a actuar en las placas de crecimiento, reemplazando el calcio en el desarrollo de los huesos largos. Es ahí que el joven empieza a desarrollar más rápido su estatura, ¿ya? También esta hormona va a estimular a la hormona de crecimiento que, como les había dicho, paralelo con la TSH, van a hacer que el hueso crezca y se consolide, ¿ya? De aquel niño que tenía una fractura en tallo verde, donde los huesos eran blanditos, en la adolescencia esto ya empieza a cambiar rumbo hacia la adultez. Ya es un hueso sólido, pero de rápido crecimiento. También vamos a ver la estimulación de la FSH a nivel de los folículos ya primordiales en el ovario y a través de las células de Leydig y de Sertoli en el testículo masculino. Y van a producir a su vez estas hormonas, hablando específicamente de la mujer, el predominio de los estrógenos, ¿ya? También esta hormona, la prolactina, va a estimular al desarrollo de las glándulas mamarias y va a hacer de que exista unas glándulas aptas para la producción de la leche. Ya va a desarrollar la glándula mamaria y a su vez va a haber una redistribución del tejido adiposo en la mujer con predominio a nivel de las mamas, de los glúteos y de los muslos. Y a la neurohipófisis va a empezar a expulsar de forma pulsátil la oxitocina, que es una hormona que efectivamente vamos a hablar con más amplitud, no solamente tiene que ver acción a nivel de la contracción del útero, a nivel de la contracción de los conductos galactóforos de la mama, sino que también últimos estudios demuestran de que, bueno, ni son tan últimos, ya tienen más de una década de conocimiento de que estas hormonas también actúan en la interacción social, que responden mucho en el momento afectivo de las personas, ¿no? La vasopresina ofrece la reabsorción del agua en los riñones y lo cual empieza a regular la presión arterial. Entonces, como ustedes pueden ver, toda esta cascada en el hipotálamo y en la hipófisis empieza a haber una estimulación e incremento de los niveles hormonales que se van a desencadenar con el cambio de la caracterización física del ser humano. Bien, entonces una vez dado una pequeña pauta sobre endocrinología, es más largo todo el proceso desde la producción de las primeras bases del estradiol a nivel de los adipocitos, por ejemplo, de una forma más sencilla se las puedo explicar a través de esa diapositiva. Bien, esto de aquí ustedes tienen que conocerlo de memoria. Es pregunta de examen y no necesariamente de mis exámenes, no. Cuidado que lo estén colocando, pregunta examen y después me reclamen, doctor, no preguntó. No, les digo porque es muy frecuente en los diferentes niveles de evaluación, porque nosotros como médicos, como les digo, es parte de la clínica. Al revisar al paciente vamos a buscar esto y poderle explicar a la mujer no que está en una fase de desarrollo, pero que también podríamos pedir ciertas hormonas para corroborar los niveles y poder llegar a que sí estamos frente a una pubertad tardía o precoz. Entonces, fíjense, la clasificación de Tanner hasta el momento sigue siendo válida, es la más utilizada, si bien existen otras clasificaciones. Esta de aquí es la que nosotros manejamos con mayor frecuencia. Primero, el estadio 1 de Tanner dice, el pecho es de característica infantil, no ha desarrollado aún la mama y podemos nosotros darnos cuenta de que existe aún ausencia del vello púbico. En el estadio 2, la niña va a presentar ya un botón mamario y el vello púbico que ya se va a presentar escaso primeramente en los labios mayores, es de característica no rizada, ya no es rizado, es un vello púbico lacio que se presenta en la etapa 2 o el estadio 2 de Tanner. Luego, existe en el estadio 3 el aumento de la elevación del pezón y la areola. Entonces ya desarrolla una pequeña como una montañita
y todo lo que corresponde al pezón y a toda el área que equivale a la areola va a levantarse y ya empieza a aparecer en la polera o en la ropa una marca de desarrollo mayor que nos da a nosotros la noción de que esta niña se encuentra ya en estadio 3. Pero además de eso, los vellos pubianos ya van a ser rizados de su características natural. Son vastos se encuentran en mayor cantidad y ya llegan a cubrir parte del monte de Venus, que es lo que nosotros queremos básicamente, podemos ver en el estadio 3. Y en el estadio 4, la areola y los pezones son levantados sobre la mama. Entonces ya existe una mama, pero en esta mama, el desarrollo de esta glándula mamaria, que ya tiene unos senos más notorios, la puber, existe una separación aún sobre la areola y el pezón. ¿Ya? Esa es la característica del grado 4. La mama ya desarrollada, pero existe aún, permanece una división entre la areola y el pezón como una pequeña montañita sobre la gran estructura conocida como mama. Y el vello púbico ya es de tipo adulto, pero aún no sobrepasa la cara interna del muslo. Ya tiene su forma triangular, con base superior y vértice inferior, es rizado completamente, es abundante, pero aún no ha llegado a sobrepasar la cara interna del muslo. Ya en el estadio 5 o el estadio final, ya la caracterización secundaria completa y que va a permanecer durante todo el periodo de la mujer en edad fértil, este de aquí ya es un pecho adulto donde ya la areola y el pezón no tienen un diferencial. Obviamente el pezón siempre está separado, pero esa área de la areola ya solamente tiene una diferenciación de color y no de desnivel como en el estadio 4. Y en el estadio 5, el vello pubiano ya sobrepasa la cara interna del muslo. Entonces, esos datos es importante que ustedes lo tengan para que ustedes puedan realizar una evaluación de la paciente. No sé si tiene alguna pregunta de esta parte o lo vamos a dejar para el final. Doctor, buen día. Buen día. ¿Este estadio está con relación a la edad igual, doctor? ¿Hay alguna edad por estadio? Ya, no necesariamente existe por edad una clasificación del estadio, aunque existen algunas clasificaciones que dan unos parámetros, pero todos estos cambios empiezan a presentarse una vez que el niño ha entrado en la adolescencia, cuando se ha activado ya el incremento de las hormonas, va a empezar a presentarse ya el estadio 2, el estadio 3, el estadio 4 y el estadio 5. La relación empieza generalmente a partir de los 8 años y así va variando según esas clasificaciones que nosotros tenemos independientemente de la Turner, pero sí por edad del paciente. Doctor, gracias. Bueno, sigamos avanzando y se lo van a anotar las preguntas, porque básicamente eso es lo que nosotros podemos ver sobre lo que significa la pubertad. Lo que nos interesa que ustedes aprendan es básicamente la definición, que sepan el por qué se producen estos cambios, que es la endocrinología, y también me interesa que ustedes sepan lo que significa diagnosticar, poder ver la clínica, cuál es la clínica que va a determinar esto durante el desarrollo de la pubertad. Bien, otro cambio importante que vamos a ver el día de hoy es lo que significa el climaterio y la menopausia, o la menopausia y el climaterio. Ambos extremos de una mujer son seguidas de una serie de cambios físicos, hormonales, psicológicos y sociales. Entonces, cuando nosotros hablamos de climaterio y menopausia, también este sí ya es un motivo de consulta más frecuente que los cambios en la adolescencia que recibimos nosotros los médicos en nuestro consultorio. Fíjense, la definición de la menopausia y la definición del climaterio. Como siempre,
debemos empezar por la definición que ustedes tienen que saber qué es tal situación. La menopausia, una de las clasificaciones, esta es la definición de González Merlo, ginecología de González Merlo, dice que la menopausia es el periodo en el que se suspende de forma definitiva la menstruación y para asegurar ello, la mayoría de los autores coincide con un tiempo mínimo de 12 meses para definirlo como menopausia. Fíjense, entonces cuando la mujer deja de menstruar, ella ya no menstrua más, se denomina menopausia, pero debe de tener un criterio que la mayoría de los colegios o las sociedades de ginecología han estado de acuerdo, es que este periodo no debe ser mínimo de 12 meses. Entonces, después de un año completo que la mujer ha dejado de menstruar, recién podemos decir que ella ya es una paciente menopáusica. Y después de 8 años que no ha menstruado, decimos que es una paciente posmenopáusica. ¿Ya? Antes de que pasen estos 12 meses, nosotros todavía podemos considerarla a la mujer en el periodo del climaterio. ¿Y qué es el climaterio? Su definición dice que es el periodo en el que la mujer pierde la función reproductiva. Existe una atrofia de los ovarios con pérdida o término de los folículos primordiales que podrían madurar y hacer el ciclo del feedback positivo para la estabilización en el tema de la estimulación de los ovocitos primario, secundario, terciario, folículos de Graf. Acompaña grandes alteraciones de hormonas por la suspensión de la menopausia y se produce generalmente en el 95% a los 50 años, pero también se considera un periodo entre los 45 y 55 años como uno de los más frecuentes. La media son 50 años, la mayoría de las mujeres entran en un climaterio de esa edad, pero existe un rango importante o mayor que se produce durante este periodo de 45 a 55 años. Es variable el climaterio, pero suele durar incluso 50 o suele durar 10 años todo este periodo del climaterio. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en el climaterio? Fíjense cómo la mujer va a cambiar en este periodo del climaterio y la menopausia. Hemos dicho que suele durar aproximadamente 10 años e inclusive al postmenopáusica pues suele durar 18 años en total de la vida de una mujer. Entonces suele existir estos cambios que ustedes están mirando en las imágenes. En 10 años una mujer puede pasar desde la imagen número 1 hasta la imagen número 3. Entonces fíjense, la atresia folicular y la incapacidad de responder a estímulos de la FSH y la LH es uno de los factores primordiales. O sea, no es que el hipotálamo ha dejado de estimular a las hormonas, a la producción a través de la hipófisis, el hipotálamo a través de la hipófisis no dejó de producir las hormonas folículo estimulantes y luteinizantes, sino que ya no existe una respuesta de los ovarios, a consecuencia de que la mujer nace con un número determinado de folículos y una vez que se acaban estos folículos ya no tiene más, entonces no puede responder a nuevos estímulos. Consideremos que la perimenopausia es un periodo donde empiezan a intensificarse más estos cambios y se presenta más o menos 4 años antes de que haya la menopausia propiamente dicho, ¿ya? No se van a confundir, o sea, la perimenopausia se encuentra dentro del climaterio, es como una pequeña subdivisión de los cambios climatéricos, pero una mujer que inicia el climaterio empieza a un principio con algunos cambios, irritabilidad, un poquito de cambios de temperatura en la madrugada, sudoración, empieza a disminuir levemente la libido, ¿ya? Pero ya cuando están en los últimos 4 años, antes que culmine el climaterio, cuando hablamos de perimenopausia, ya los cambios son más notorios. La sequedad vaginal es uno de los elementos fundamentales en este cambio, ¿ya? Los sofocones se incrementan, se hacen más frecuentes, las alteraciones menstruales son persistentes más del 100% de las pacientes, existen trastornos del sueño, la mujer no puede dormir, existe una irritabilidad, ¿ya? Entonces, estos cambios
van a llamar la atención mucho a nosotros los médicos en este periodo denominado el climaterio o la perimenopausia. Bien, siguiendo entonces con nuestra presentación, hemos visto nosotros cómo son grandes los cambios que sufre la mujer y uno de los principales problemas que tenemos somos los hombres, nosotros los maridos, que muchas veces no solemos comprenderlo. A veces es fácil mencionarlo y decirlo desde el punto de vista de médico nosotros, pero no necesariamente significa que a veces lo apliquemos en nuestra vida. Ya vamos a ver que en el climaterio existe realmente un cambio importante en lo que significa la vida sexual, ¿ya? Y existen cambios que muchas veces suele afectar a las parejas, porque la mujer, después de los 45 años, un pequeño porcentaje, ya mejor para ella si el marido no la toca, ya mejor para ella si el marido no la incita a tener relaciones sexuales, por estos cambios que vamos a ver más adelante que sufre la vagina. Bien, fíjense, los cambios de humor, dolor de cabeza, fatiga, depresión, son uno de los cambios que la mujer va a presentar de forma frecuente en esta edad, ¿no? Una mujer que de repente es más sentimental o que a veces para muy aburrida. Los dolores de cabeza no es un chiste, es verídico. La paciente lo presentan por las alteraciones de la vasopresina, que es una de las hormonas que empieza a alterarse y empieza a haber cambios bruscos de vasoconstricción y vasodilatación que produce cefalea, ¿ya? Entonces muchas veces el esposo empieza a querer tener relaciones sexuales o el coito con su pareja y ella le dice que tiene dolor de cabeza, ¿no? Y bueno, pues entonces el hombre presente tiene también fases de andropausia. Ustedes me pueden enseñar más a mí todavía porque tienen la memoria más fresca en el tema de urología, ¿no? Donde se toca esta temática y pues estos cambios los sufrimos menos, en menor proporción, la caída del cabello, los sofocones, los cambios en el sangrado, los dolores articulares, ya hay disminución de la producción y absorción de calcio, no producción de la absorción de calcio, la piel empieza a secarse, ¿no? Se nos empieza a arrugar la región del pecho, la región de la mama, empieza a presentarse el sopliegue, el peso empieza a disminuir en la mayoría de las personas, pero la mujer empieza a acumular más grasa y se empieza a engordar. La masa muscular, sin embargo, se pierde, pero el tejido adiposo sí aumenta. La sequedad de la vagina y la atrofia es uno de los principales cambios y también empieza a presentarse más debilidad en las uñas. Entonces, como ustedes pueden ver, la mujer básicamente es un ser más que el hombre, obviamente, con mayor dependencia hormonal. Son más las cantidades de hormonas que actúa para que obviamente la mujer en su edad joven, en su edad adulta mayor, mantenga esa belleza. Desde el punto de vista de belleza que nosotros lo veamos, ¿no? Si hablamos de belleza física, sí, la mujer joven es la que tiene esa belleza física en su momento, ¿no? Y ya por el contrario, existe también la belleza de la personal, ¿no? Que es la que nosotros ya tenemos que empezar a buscar durante este periodo donde ya el coito empieza a pasar a un nivel un poco menos fundamental, pese a que es parte del tercer pilar de una persona. Bien, entonces, bueno, me amplío un poquito en esta parte, ¿no? Podría haberlo resumido, pero siempre es bueno hacerle notar la aplicación de estos cambios dentro de la persona. ¿Por qué me amplié mucho en esta parte? Porque ustedes tienen que tener la capacidad de explicarle adecuadamente a su paciente, de hacerle entender a la pareja de que estos son cambios fisiológicos, de que tenía que vivirlo en algún momento y quizá ese es el momento que ha empezado. La endocrinología del climaterio ya es un tanto más complejo, pero vamos a resumirlo en estos cambios específicos. Fíjense, primero existe un agotamiento de los folículos primordiales, ya les había mencionado. Entonces la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante no tienen a dónde actuar, o sea, no disminuye su nivel, pero ya no actúa. Por ende, no va a existir ya la formación
de lo que significa el cuerpo lúteo, la maduración de los óvulos. No va a haber ovulación, y si no hay ovulación, también se va a cortar el ciclo menstrual. Por la anterior parte va a caer una producción de los estrógenos, ¿ya? Entonces, como no va a haber hormona estimulante, no va a haber cuerpo lúteo, ¿ya? No va a haber la producción de los ovarios, porque va a ser casi reemplazado todo el estroma por tejido fibroso, ya no va a haber la producción de los estrógenos. Y los estrógenos al caerse va a empezar a repercutir en los cambios que son en la distribución de la grasa, los cambios en la característica de los vellos y cabellos en general, cambio de color, la caída, ya pierde ese rizo, el estroma, ya más el estrógeno más importante, su acción biológica es menos intensa que el estradiol. Ya, si bien la producción del estradiol también va a caer, el estrógeno, si es más importante para esta función, va a haber mayores cambios por la disminución del mismo. Ya los andrógenos y la testosterona se siguen produciendo a nivel ovárico. No nos olvidemos que la mujer también tiene andrógenos y tiene testosterona. Estos se producen en el ovario, pero en menor concentración empiezan a predominar y empieza la mujer a cambiar del tono de voz. Se hace una voz más grave, no más gruesa. También empieza a presentar vello facial, le empieza a salir vello en la región de la barbilla, le empieza a salir el famoso bigote, ¿no? A partir de los 50 años la mujer empieza a criar ya un bigote menos notorio que en el varón, dependiendo de los niveles de andrógeno que esta paciente maneje. Y no nos olvidemos que como existe un incremento en el acúmulo de grasa, pues a su vez de forma indirecta va a haber una elevación más discreta y predominio de la testosterona. La progesterona se extiende básicamente, desciende a la mitad, ¿ya? Entonces la progesterona también es una hormona vital durante este periodo de mujer en edad fértil, y la hormona liberadora de la gonadotrofina, ¿no? Se encuentra aumentada, ¿ya? Por este fenómeno del feedback, ¿no? Del estrógeno-progesterona. Entonces estas gonadotrofinas van a aumentarse en vista de que no existe una respuesta de los ovarios, porque ya no existen los folículos primordiales. Ella va a aumentar tratando de responder a esa necesidad, pero esto de aquí cada vez va yendo en forma negativa, aumenta más la cantidad, pero no hay respuesta hasta que llegue el momento donde se mantiene un nivel estable. Y la prolactina también se encuentra levemente disminuida, levemente, ¿ya? Porque pese a eso la mujer sigue presentando su función de su glándula mamaria, sigue funcionando como correspondería. Y el tratamiento para el climaterio y la menopausia, como ustedes vieron, básicamente para diagnosticar este periodo nosotros tenemos que ver la clínica que presenta la paciente, ver el rango de edad, como decía uno de sus compañeros, si existe una edad específica para cada una de las clasificaciones de Turner. En el climaterio existe un rango, ¿no? Algunas pueden empezar, hay estudios donde dicen el 10% de las mujeres ya inicia a los 45 años, a los 45 años, pero hasta el 50% de ellas ya ha empezado a los 50 años, y el 90% ya culminó a los 55 años. Entonces, también existe esa distribución, pero lo que me interesa es que ustedes vean que existe un rango en la cual se va a presentar estos cambios. Entonces, ¿cómo saber a qué paciente nosotros vamos a hacer el tratamiento la terapia de reemplazo hormonal? Para la terapia de reemplazo hormonal no es todas las pacientes que es apta, ¿ya? En primer lugar, tenemos que ver qué cambio realmente tiene esta paciente y cuáles son las necesidades que culme la paciente. Entonces, dentro de las terapias de reemplazo hormonal que nosotros usamos, obviamente son los estrógenos y son los progestágenos, que son los que se encargan de presentar estas características fundamentales, ¿ya? Cuando no lo vamos a tocar bien, obviamente no les voy a decir van a utilizar ciproterona, van a utilizar estradiol, porque esto aquí es un manejo netamente ginecológico. Y pues si alguno de ustedes está un poco más interesado, puede leer y le podemos ir sacando más adelante de alguna duda, pero no está dentro de la competencia de nuestro plan de estudio. La dietoterapia es importante, eso sí, orientar a la paciente a consumir los alimentos con fitoestrógenos, como se dice, ¿no es cierto?
todo lo que son las semillas, los cereales, maní, soya, arveja, frijoles, etcétera, son los denominados fitoestrógenos. Son alimentos naturales que en su composición van a degradarse en la producción de estrógenos. Y al aumentar esta circulación, que no son producidas a través directamente de nuestras glándulas, pero que sí son sintetizadas a través de la alimentación, van a mantener un equilibrio más prolongado en lo que significa la respuesta de nuestro cuerpo a la disminución de los mismos. Tenemos que disminuir el consumo de grasa no saturada porque la grasa va a ser, ustedes saben que ya existe un acúmulo de grasa en este periodo y al aumentar la grasa, pues indirectamente vamos a darle más cabida a la producción de la testosterona, haciendo que esta predomine y los cambios de la virilización o la masculinización en la mujer sea más precoz durante esta fase del climaterio o la menopausia. Se debe evitar el consumo de los azúcares, se debe consumir más calcio ya que la absorción se ralentiza y la vitamina D, que obviamente es un aliado para la fijación a través de la calcitocina en los huesos para evitar la osteoporosis. También hay que aumentar la ingestión de fibra del agua ya para mantener una función renal adecuada y una función digestiva adecuada. Además de eso, la mujer debe hacer un control de peso para mantener un aumento equilibrado. No debe de dejar los ejercicios para ir disminuyendo las probabilidades de artrosis y obviamente siempre, ustedes saben que como médicos debemos promover el no fumar, el no bebidas alcohólicas, ya que este de aquí lo único que hace es acelerar esos procesos de degeneración. Pero no solamente es saber qué mujeres podemos, porque a veces, doctor, le cuento que me dijeron que el estradiol o el Vagindex es una crema que nosotros utilizamos hormonas con aplicación vaginal para que la mujer pueda aún mantener una vida sexual saludable. ¿Puedo utilizar? Sí puedo utilizar. No, tenemos que saber principalmente en qué situaciones se contraindica, cuándo no se debe utilizar la terapia de reemplazo hormonal. Toda mujer que tenga antecedentes de tromboembolismo o varices grandes en los muslos que nosotros veamos, ya debemos de contraindicar el tratamiento con hormonas. Aquella mujer que tiene antecedentes de cáncer de endometrio o lo haya tenido, aquella que tiene antecedentes de cáncer de mama, aquella mujer que tiene sangrado uterino normal no diagnosticado, aquella mujer que tiene disfunción hepática severa, aquella mujer en la cual sospechamos de un embarazo, no se olviden que existen mujeres a los 45 años, 46 años aún se embarazan, 42 años siguen, ¿no? Entonces, mientras sigan ovulando, ellas pueden embarazarse, y aquellas mujeres que tengan hiperplasia endometrial. En estas situaciones está contraindicado el uso de la terapia de reemplazo hormonal. Bien, jóvenes y señoritas, es un tema corto, ustedes vieron, tenemos las pautas más importantes dentro de estos periodos. Ojo, no son enfermedad, pero son periodos que nosotros tenemos que conocerlos, son etapas para que las personas puedan tener una vida un tanto más saludable. Bien, pasemos entonces, jóvenes, a la ronda de preguntas sobre algunas dudas que ustedes puedan tener. Les cedo la palabra. Doctor, buen día. Tengo una pregunta. Buenos días, Marcus. Dígame, por favor, le escucho. Doctor, con estas alteraciones hormonales, ¿el útero sufre algún tipo de atrofia? Sí, estas alteraciones hormonales, el útero empieza a sufrir una atrofia, pero fundamentalmente la disminución de los estrógenos va a producir un cambio a nivel del cervix uterino. El cervix uterino empieza a atrofiarse y lo que era el orificio cervical externo empieza a invaginarse, empieza a irse hacia adentro, ¿ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos el estudio de la citología o el estudio del Papa Nicolau, porque la zona de transición, que es una zona de cambio de epitelio del canal cervical y del cervix, se va hacia adentro, ¿ya? Y nosotros podemos sacar una muestra superficial y estar sacando una muestra inadecuada. Eso va a producir también disminución de la cúpula vaginal, ya se va a atrofiar la musculatura
de la vagina y el epitelio también se va a atrofiar, disminuyendo esta elasticidad a nivel vaginal, produciendo dolor. Entonces la disminución de los estrógenos hace de que la vagina, el epitelio se haga más delgado, el cervix se atrofie, se haga más pequeño, se haga más angostito y ya se hace más largo a la vez, y el cuerpo del útero empieza a perder masa, aunque también influye el número de parto, porque mientras más partos la mujer tiene, mayor es el reemplazo de fibras musculares sanas que fueron producto de la hiperplasia y la hipertrofia, son reemplazadas por tejido fibroso. Pero este descenso en el estrógeno es fundamental para la atrofia, fundamentalmente a nivel del cervix, y por ende el cuerpo uterino disminuye sus dimensiones. La respuesta es sí, influye y sí existe este cambio a nivel uterino. Doctor, yo te pregunto, Sí, sí. ¿esas hormonas iguales también influyen en la aparición de miomas en el útero? Ya, como existe una disminución de los estrógenos, principalmente son los estrógenos, la hormona que alimenta a la miomatosis. Cuando una mujer se encuentra con miomatosis, que es una enfermedad más de la mujer en edad fértil, o sea, es más frecuente en aquella mujer que tiene entre los 30 y los 40 años, ya estos tumores benignos son hormonodependientes. Ya en el climaterio y la menopausia existe un decremento de los estrógenos, y por ende estos leiomiomas o estos miomas empiezan a degenerar, porque ellos son músculos y todo el músculo empieza a disminuir, empieza a sufrir una atrofia. Entonces empiezan a quedar más pequeños. Esa es la influencia que se tiene en el climaterio por el descenso hormonal. Por eso es que médicamente, si tú tienes una paciente con miomatosis, ya, pero ella ya está en el periodo de la perimenopausia, es bueno hacer más observativo, hacer un seguimiento. A menos que la clínica sea muy importante, se procede a la cirugía. Pero si la molestia no es muy importante, es mejor observarla cada 6 meses durante el periodo de 2 o 3 años para ver si esos miomas van disminuyendo de tamaño, lo que significaría que no sería necesario esa cirugía. Y tú vas a explicar a la paciente que como son dependientes hormonales y que como además de ello, ellos por la simple cambio natural de sus hormonas van a empezar a degenerar, es la conducta más adecuada que tú podrías tomarla como médico. Doutor, eu tenho uma pergunta, doutor. Dime. Sim, você estava falando sobre os miomas, né? É isso que eu ia perguntar. Minha mamãe, ela tem 49 anos e tem miomas. Ela hace uso de anticoncepcional, e eu creio que minha mamãe já está em um climatério, né? Já está passando pela menopausa, está com todos os sintomas, né? Não dorme, tem todo o que eu estava falando, e eu coloquei ela para escutar a aula hoje dia. Então, ela disse que gostou muito da sua aula. Então, eu queria saber se, tipo assim, ela está tomando esse anticoncepcional, né? O Nactar ela toma para ela não menstruar, né? Por causa dos miomas. Isso vai interferir, né, na menopausa dela, se tem alguma interferência, né? Ela quer saber isso, tem alguma interferência na menopausa dela, esse uso de anticoncepcional, né? Por causa dos miomas. Ya. Ajá. Muy bien. Entonces los anticonceptivos, no escuché bien claro el nombre, pero me has dado un nombre comercial porque cambia, ¿no? Pero los anticonceptivos, que generalmente son anovulatorios, mantienen un nivel hormonal regular. ¿Qué significa? Que ellos pueden estar alimentándolo a los miomas y ellos no van a degenerar por sí solos. Entonces hay que ver primeramente la clínica. ¿Qué tan grandes son esos miomas? Hay que primeramente hacer un estudio para descartar todas esas contraindicaciones que te dije de las terapias de reemplazo hormonal, porque las terapias de reemplazo hormonal se hacen justamente a través de estas hormonas que son, en cierto modo, la mayoría de los tipos de anticonceptivos. Entonces, si ella no tiene ninguno de esos factores, se podría continuar, y si es que los miomas no son suficientemente grandes. Si ella utiliza para disminuir la menstruación, estoy seguro que ella está utilizando algún tipo de progesterona, ya que las progesteronas son las que hacen que el endometrio quede más delgadito y haya disminución en la cantidad de menstruación.
Entonces, como le digo a tu señora madre, es muy importante, me imagino que su ginecólogo le está haciendo un seguimiento, pero es importante hacer un seguimiento ecográfico para ver cómo se están comportando esos miomas y cómo se está comportando el endometrio propiamente dicho con eso. Además de que si no existen otros factores de riesgo que le indique al ginecólogo y le diga, es más riesgoso mantener el tratamiento que suspenderlo. Entonces se decidiría suspenderlo, ¿ya? Ese es el consejo que yo puedo darle en este momento en base a la información que usted me ha proporcionado. Ya, doctor, muchas gracias. De nada. Doctor, buenos días. Buen día, Noemí. Quería hacerle una pregunta que, mire, mi mamá está entrando por la etapa de menopausia, ¿no es? Y no es que usted habló sobre el cambio de menstruación, y en su cambio de menstruación de ella menstrua 2 veces en un mes, y a veces el sangrado es abundante, y que el sangrado es abundante y la coloración es un poco oscura. Quisiera saber por qué es ese, se debe. Ya, la coloración oscura probablemente es porque el endometrio debe de estar grueso. Cuando el endometrio está grueso, significa que la menstruación va a ser abundante y va a tener esa característica. A veces va a salir unos coágulos. También las progesteronas suelen producir esos tipos de cambios en la menstruación. Pero lo primero que tienes que hacer en el tema de tu madre, si es que no lo has hecho, es hacer una ecografía ginecológica para mirar cómo está ese endometrio. Siempre jóvenes, cuando ustedes tengan alteraciones en la menstruación, tienen que pedir como un gabinete la ecografía, porque el espesor del endometrio es fundamental, principalmente en aquellas mujeres. Ya vamos a ver, hay un tema específico para esto, pero les adelanto, principalmente en aquellas mujeres que ya se encuentran entre los 40 y 45 años, hay que ya estar de ojo para que no presente la hiperplasia endometrial, porque la hiperplasia endometrial es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio que ya es frecuente en las mujeres que tienen 55 a 60 años. Y por eso les digo, señorita, háganle una ecografía y hágalo valorar ese resultado para ver que esté todo normal. Ya, doctor, gracias. Y otra pregunta, digamos, mi madre tuvo quistes en los ovarios, ¿no? Y ella tuvo un tratamiento y durante el tiempo se desapareció, y dice ella que se desapareció el dolor que ella tenía, y ahora otra vez empezó a doler, pero no ha podido ir al médico. ¿Los quistes pueden volver? Sí podrían volver, podrían ser una de las causas de la cual ha vuelto a presentar nuevamente el dolor, pero por eso es fundamental, como te digo una vez más, les recalco, hay que hacerle una ecografía ginecológica para hacer un pequeño rastreo general de cómo se encuentra la salud de tu mamita. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Doctor, disculpe una pregunta. Para estas personas que están entrando a este tipo de climaterio, ¿qué tipo de medicamento se podría ayudar para ayudar a disminuir esos cambios hormonales que tienen, ya sea por la temperatura que siente, el calor en la madrugada, los cambios rápidos de ánimo, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de medicamento que pueda ayudar a disminuir estos efectos? Sí, primero iniciamos con los tratamientos no hormonales, como les había dicho, los fitoestrógenos, que es la alimentación, el ejercicio, ¿ya? Todas esas partes que les mencioné yo, el ejercicio, la caminata, control de peso, el tema de empezar a consumir a los granos como ser maní, nuez, castaña, cereales, eso va a ayudar a la producción de estrógenos de una forma regular. El tratamiento específico son, por ejemplo, para los sofocones, no podría darte yo algún vasoconstrictor o vasodilatador, porque esto de aquí se da gracias a la alteración que empieza a sufrir la inhibina y empieza a presentarse vasodilataciones y contracciones pulsátiles, lo que la hace dar esa calentura, esos cambios. Sí es importante la vitamina D y la vitamina C. La vitamina C, en una fase inicial puedes empezar a darle, porque la vitamina C es una moduladora de la circulación periférica. Entonces puedes empezar con esos tipos de tratamientos básicos.
vitaminas y fitoestrógenos y van a tener un resultado adecuado. Si realmente son muy molestos estos cambios, ya tendría que empezar a evaluarse si podemos utilizar tratamiento de reemplazo hormonal. Como les había dicho, se evalúa a la paciente, es una mujer sana, que no tenga ningún factor de riesgo, entonces se puede iniciar el tratamiento para que ella tenga una mejor calidad de vida, porque tarde o temprano va a predominar estos cambios y sí o sí, aunque le demos la hormona que le demos, ella va a presentar de forma generalizada. Oh, perfecto. Muchas gracias, doctor. En este caso usted dijo que se podría dar vasoconstrictor, pero este tipo de tratamiento no se podría dar a una persona que sufre hipertensión, ¿verdad? Ya que sería No, sí, por eso le dije, no se puede dar, tal vez no escucho bien, no se puede dar ningún tipo de vasoconstrictores porque la inhibina produce pulsátiles, se produce de forma pulsátil y hay vasoconstricción y vasodilataciones regulares, entonces no se debe utilizar nada que afecte la dilatación vascular. Ah, perfecto. Gracias, doctor. Ya, ok, de nada. Bien, y para culminar, vamos a responder a una pregunta que me llegó en el interno respecto a la oxitocina. ¿No? Me preguntaban sobre si es cierto que la oxitocina es denominada la hormona del amor, dicen, ¿no es cierto? Entonces, esta hormona, jóvenes, sí es cierto, existen bastante literatura y casos que identifican a la hormona de la oxitocina como la hormona del amor. ¿Por qué se llama así? Porque como les había mencionado, los estudios que se han realizado del comportamiento hormonal ha demostrado que la oxitocina efectivamente sí aumenta sus niveles cuando una persona presenta bienestar. O la oxitocina forma parte del bienestar de una persona en mayor intensidad de la mujer. Es por eso que cuando una mujer dice que abraza, cuando se siente bien con una persona, se ha visto de que existe un incremento de los niveles de la oxitocina. Además de ser encargada de las contracciones del útero, del sistema nervioso central, mostrar también esto de aquí, tema específicamente que vamos a hablar del coito, pero ahí también vamos a tocar este tema de la oxitocina, un máximo nivel de liberación en el coito con su pareja y está próxima al menstrual, suele tener un sangradito después del coito. No debe de asustarse porque es consecuencia de que ha habido un incremento durante el orgasmo tan elevado de la oxitocina que ha inducido a una contracción del útero o varias contracciones estimulando a una pequeña descamación de endometrio y esa es la característica del sangrado que presenta. Entonces, la respuesta a la pregunta que hizo uno de los integrantes del grupo es que sí, es por eso que esta hormona también es denominada la hormona del amor, ya que existen bases científicas que demuestran de que esta hormona se encuentra elevado cuando una persona presenta una sensación de bienestar cuando se encuentra con su ser querido, obviamente, ¿no? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan y quieran preguntar, van a mandar así, también vamos a responder al finalizar la clase. Muchas gracias a todos jóvenes por la asistencia. El día de mañana nos vemos en la clase regular. Le voy a estar también enviando el tema que vamos a verlo el día de mañana. Gracias a todos.